Dios le bendiga. Si usted trajo su escritura, quiero invitarle por favor que la abra en el libro de Colosenses, capítulo, capítulo que 1. Y voy a ver, vamos a hacer algo así, como ya que estamos por aquí, a ver si de pronto Asael y Isaí se mueven para este lado y también los hermanos mueven para acá, para este lado, ya que todos están sentados para este sector. Se le pide al hermano Raimundo y su familia que si se mueven para acá, para este sectorcito, así todos estamos en el mismo, en la misma línea. Colosenses, dijimos, capítulo, por favor, les agradezco, gracias. Colosenses, capítulo 1, ¿cierto? Versículo 24. Vamos a leerlo una vez más. ¿Todos lo tienen ya, creo? Ok, dice la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlos perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Puede tomar asiento. En este pasaje que acabamos de leer, que comenzamos a meditar la semana pasada, dijimos que el apóstol Pablo presenta una perspectiva del ministerio muy importante. Hablamos la semana pasada de dos aspectos, ¿no? Habla acerca del carácter divino, fue lo que dijimos del ministerio. Y en este pasaje vimos al menos 5 aspectos de lo que es el carácter del ministerio. Dijimos que, o nos habló del origen del ministerio, el sufrimiento del ministerio, miramos esos dos. Y el día de hoy miraremos los últimos 3, el contenido del ministerio, el objetivo o la meta del ministerio y la fuerza del ministerio. Así que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a meditar comenzando primeramente con el tercero, el contenido del ministerio. Vamos a leer el versículo 25, dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando Dios alcanzó a Pablo ese día camino a Damasco, lo llamó para que predicara su palabra, sin añadir y sin quitar. Y lo llama para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted mira a los hermanos de Éfeso en Hechos, capítulo 20, versículo 27, tiene que buscarlo. Pero Pablo allí dice, porque no he rehusado anunciarlos todo el consejo de la palabra.
Y creo que esa es la responsabilidad del ministro, del predicador, aquel que está enseñando escuela dominical, ya sea niños o ya sea adultos, jóvenes, es que no es predicar lo que al ministro le guste, no es predicar lo que al ministro le llame la atención, no es predicar lo que en ese momento está de moda. O sea, aunque le suene esto un poco extraño, a veces hay cosas que están de moda dentro del cristianismo y la gente, todo el mundo, todos empiezan a predicar. Cuando yo estaba a finales en la universidad, o me acuerdo tanto que en ese tiempo estaba mucho de moda una iglesia ¿de dónde? De California, de Rick Warren, lo que se llamó como una vida con propósito, ¿no? Y entonces por todo lado en las congregaciones se escuchaba una vida con propósito y eso se volvió moda. Entonces, no es moda, no es tampoco lo que más le atraiga a las personas. Porque usted no lo crea, hay temas que a la gente más le atrae y más le gusta, y a veces por el deseo de tener a la gente allí, pues bueno, digamos lo que a la gente le gusta. No, es todo el consejo de la palabra. Y a veces cometemos el error, ya aún no dentro del cristianismo, sino aún dentro de nuestra propia vida, en las actividades seculares, de buscar que nos digan lo que queremos escuchar y no lo que necesitamos escuchar. Ese es uno de los grandes problemas que a veces los hijos tienen con los papás. Cuando el papá les dice algo que ellos no quieren escuchar, entonces ya callan, no guardan silencio, no dicen más nada y buscan a alguien que les diga lo que ellos necesitan o lo que ellos quieren escuchar. Y cuando se predica el consejo de la palabra, no lo más fiel a lo que enseña la palabra, hermano, usted escuchará lo que necesita escuchar, no lo que usted quiere escuchar. Yo cuando pensaba en esto, venía un ejemplo muy popular, creo que usted lo ha escuchado. Cuando la gente va de un brujo, el brujo siempre les dice lo que ellos quieren escuchar. Cuando la gente va donde un brujo, normalmente es porque la gente cree que le han hecho brujería. ¿Y qué es lo primero que el brujo le dice? Eso. A usted le han hecho brujería y solo yo le puedo ayudar a quitar esa brujería. Las madres que quieren hijos, ¿qué les van a decir? Mire, usted va a ser madre, yo le puedo ayudar a ser madre. Y a veces vamos a la iglesia o vemos a Dios como si Dios fuera una radio y estuviéramos en un tiempo de complacencias. O sea, todos un día escucharon eso. El tiempo de complacencias es en la radio que usted llama y pide la canción que usted quiera y se la ponen. Y entonces a veces la gente ve a Dios, ve la iglesia de esa manera. No, en la iglesia tienen que hacerme lo que yo quiero, lo que a mí me guste. Tienen que predicar lo que yo quiero. Dios tiene que responderme a la hora que yo quiero. Y no, Pablo dice, yo no he rehusado en predicar todo el consejo de la palabra. Mira lo que dice el versículo 26. Bueno, él dice, perdón, ante el versículo 25 dice, según la administración que Dios me fue dada para vosotros, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora la pregunta es, ¿de qué misterio está hablando? Hermano, dice el Evangelio. ¿Cómo? ¿El qué? El misterio de la palabra. Yo creo que el misterio, diciendo lo que los hermanos dicen, son las verdades espirituales. Las verdades espirituales que poco a poco se fueron, ¿qué? Revelando. En el Antiguo Testamento, todos vemos que la revelación fue que progresiva. Dios le dijo a Adán y a Eva, o a Eva, que ella le herirían en la cabeza y él le heriría en el calcañal. Ella quizás en ese momento no entendió mucho lo que estaba diciendo, pero eran unas verdades espirituales, el Evangelio, como menciona el hermano, pero fue progresiva en el Antiguo Testamento.
Y a partir del Nuevo Testamento o a partir de Cristo, esa revelación se fue completando poco a poco. Por eso el texto sigue diciendo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero, el bendito pero que ahora, ¿a qué? Ha sido manifestada, ¿a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Los escogidos, los que han sido apartados. Podemos decir también la iglesia. Lo que antes había estado velado o oculto, Pablo dice, ahora se ha ido revelando. Otra pregunta, pastor, ¿y qué es lo que se ha ido revelando? Bueno, el mismo versículo da la respuesta más adelante, versículo 27. A quienes Dios quiso dar Dios a conocer, ¿qué? Las riquezas de su gloria. Hermano, no sé si usted capta la idea, pero usted y yo tenemos una bendición grande. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. ¿Cuál es la bendición grande? Que usted y yo tenemos la foto, ¿qué? Completa. ¿No le parece a usted es una bendición? Por ejemplo, Abraham, piense por un momento en Abraham. Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, ¿cierto que sí? ¿Se le dijo o no se le dijo eso? Le dijo, como tú ves las estrellas, así será ¿qué? Tu descendencia. Le pregunto yo, ¿vio Abraham todo eso? ¿Qué vio Abraham? ¿Cómo? Eso fue lo único que vio. Solamente vio a Isaac y el hermano también mete ahí a Ismael. No vio más. Gracias. Isaías escribió tanto sobre el Mesías, cosas que quizás él ni entendió, que nunca pensó que iba a ver, pero que hoy cuando usted y yo vemos esas profecías mesiánicas, luego vemos cumplidas en Cristo y decimos, hermanos, vamos a tener la revelación completa. Yo espero de que usted nunca diga, uy, a mí me hubiera gustado estar en los tiempos de Jesús. No, usted estar contento porque Dios lo escogió para que usted estuviera en este tiempo en particular y hoy tiene la foto completa. Nosotros hoy tenemos la revelación completa, es una gran bendición y una gran bendición, una tremenda responsabilidad. Porque entre mayor conocimiento, ¿qué? Más se nos demanda. Entre yo voy creciendo más, aún físicamente, más se me demanda. Mire lo que dice Mateo. Busque Mateo capítulo 13, versículo 17. Mateo 13, 17. Lo tiene. Mire lo que dice, para que mire para completar lo que estoy diciendo. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermano, Jesús le está diciendo, mire, hay muchos profetas, muchos justos que desearon ver, oír, o sea, ver al Mesías, oír al Mesías y no lo pudieron oír. Bueno, hoy nosotros no lo pudimos ver, pero hoy lo podemos oír cada vez que leemos su palabra. ¿Quiere que Dios le hable audiblemente? Bueno, agarre su Biblia y léala en voz alta. Tremenda bendición. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 27 en Colosenses. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quienes Dios quiso. Hay otros que Dios no quiso dar a conocer esas verdades. Hay otros que Dios sí quiso dar a conocer esas verdades. Pero no, quizás nosotros no comprendamos a dimensión estas palabras porque estamos acostumbrados a ver la iglesia como personas de toda lengua, de toda nación.
Usted encuentra gente en la iglesia que habla chino, mandarín, inglés, español, portugués, italiano. Hay judíos, hay gentiles, hay africanos, hay indios. Hermano, pero el impacto que estas palabras producieron quizás en los primeros oyentes o la iglesia primitiva tuvo que ser muy grande. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que los judíos se creían que ellos eran los únicos pueblo de Dios. Para ellos los gentiles no existían, ni no podían tener, no podían participar en ninguna de las promesas que tenían. Bueno, de hecho, Pablo puso que antes los gentiles estaban que excluidos de la ciudadanía, de las promesas, del pacto. Pero ¿qué hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo? Rompió esa barrera y dice Efesios que de ambos pueblos hizo ¿qué? Un solo pueblo. Entonces, parte de ese misterio era que los judíos entendieran que ahora, tanto judíos como gentiles, los dos iban a disfrutar ¿de qué? De las mismas promesas. Que tanto judíos como gentiles iban a disfrutar de la salvación. Que tanto judíos y gentiles ahora iban a ser una ¿qué? Una familia espiritual. Usted recuerda el ejemplo quizás del buen samaritano, ¿no? Los judíos no querían nada que ver con los samaritanos. Bueno, Pablo ahorita está diciendo, ahora no importa si eres samaritano o eres judío. Si estás en Cristo, eres parte de la familia. Ese es hermoso misterio. Que en Cristo no hay discriminación. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 27 al final. Y si usted quiere ver un poquitico más lo grande que es el misterio. No solamente que de los dos pueblos vamos a ser uno solo, que vamos a participar de una sola familia, sino que dice al final del versículo 27, dice que es Cristo, ¿en dónde? En vosotros la esperanza de gloria. Hermano, gran noticia. El Dios de gloria, ¿dónde habita ahora? En nuestros corazones. Ahora me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Se lo voy a poner al frente. Y dice, y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Amén. Mire cómo Pablo encadena las cosas. Les dice, mire, ustedes creían que eran solamente un pueblo. Que los judíos, que los griegos, que los gentiles, que los egipcios no participarían de nada de eso. Bueno, Dios dice sí. Ahora son hermanos en Cristo. Son hermanos en la fe. Pero no solo eso. Ese Dios de gloria poderoso que ustedes conocen, ahora viven ustedes por medio de Cristo. La gloria de Dios que se manifestaba en el tabernáculo, usted recuerda, ¿no? Cuando se manifestaba en el tabernáculo, cuando estaba en el desierto y todos los lugares. Luego en el templo, ahora esa gloria que está en Cristo se manifiesta en nosotros. Vaya a Juan capítulo 1, vaya a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14. Para que lo mire conmigo, Juan. ¿Dónde está Juan? Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta versión dice, entonces la palabra se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable, fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Hermanos, por medio de la fe en Cristo, la gloria, o el Cristo de gloria, en quien habita toda plenitud del Padre, ahora mora en cada uno de nosotros, asegurándonos que un día compartiremos esa gloria con Él. Y esto lo vemos claro una vez más. Déjeme leerle una vez más la Nueva Traducción Viviente. Dice, y el secreto es,
Cristo vive en ustedes, Él les da la seguridad de que participarán de su gloria. Él da la seguridad. Es decir, que lo que Él prometió, póngale una firma que así va a ¿qué? Pasar. Todos conocemos que cuando los políticos están en carrera política de campaña para cualquier puesto político, le prometen a usted hasta que si no hay un río se lo hacen para poner el puente, ¿no? Pero muchas veces cuando llegan a sus puestos políticos, ¿qué pasa? Nada y nada. Bueno, Dios o Cristo hoy está en su trono de gloria. Hermanos, tienen que tener la seguridad de que esa promesa que Él ha hecho, Él no se olvidará de ella. ¿Y Él la va a qué? Él la va a cumplir. Lo dice una vez más. Este es el secreto, que Cristo vive en ustedes. Él les da la seguridad de que participarán de su gloria. Hermano, y ese es el fundamento de nuestra esperanza. Saber que Él viene por nosotros, saber que cada día que vamos siendo transformados de gloria en gloria, que le veremos cara a cara, que seremos tal y cual como Él, que no habrá más pecado, que ya no pecaremos más contra Él. Esa es la verdad gloriosa, ¿no? Y en Colosenses 3:3, que estudiaremos más adelante, él dice, porque habéis muerto, porque habéis muerto, y vuestra vida está ¿dónde? Escondida con Cristo en Dios. Usted tiene que tener esa seguridad. Mi vida está escondida en Dios. No debo tener temor. Ahora, eso nos lleva al cuarto aspecto que encontramos del ministerio en estos versículos, y es el objetivo o la meta del ministerio. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es nuestro papel ahora que hemos sido reconciliados? Ahora que somos salvos, ¿cuál es nuestro papel? La respuesta la podemos encontrar, por ejemplo, vaya a Colosenses 3, versículo 16, ahí adelantico. Se lo leo y usted me dice cuál es la meta. Que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, según ese versículo, ¿cuál es la meta? Ok, la hermana dice que cantemos cantos e himnos espirituales, salmos, ¿qué más? Que nos enseñemos, ¿qué más? Que nos exhortemos los unos a los otros, ¿qué más? Que la palabra more en nosotros. Y mire el orden. Primero la palabra tiene que morar en nosotros en abundancia, o sea que sea bastante. Por eso hay que aprenderla, por eso hay que meditarla, por eso hay que leerla. Ahora, cuando yo tengo la palabra, ahí no dice, y los pastores enseñando y exhortando. Dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con sabiduría. Es decir, que todos tenemos la responsabilidad de ¿qué? De exhortarnos. Todos tenemos la responsabilidad de enseñarnos los unos a los otros y con sabiduría. Y tenemos que cantar con gracia, con cánticos en vuestros corazones e himnos y cánticos espirituales. Y creo que ahí no hay difícil de entender. Es decir, que cuando estemos cantando algo, tiene que ser algo que con buena base doctrinal, no cualquier canción que esté de moda. Y vuelvo y le digo, ahí a veces dentro del cristianismo entramos en ese concepto, si está de moda, entonces todos cantamos si está de moda. Pues no. Ayer mi hija me mostró un video de un grupo supuestamente que estaban cantando una canción y sonaba muy bonita y por ahí, pum, ahí mete una palabra así media sospechosa. Y decía, esa es la importancia de escuchar lo que estamos cantando. Ahora, mire el versículo 28, leamos el versículo 28, después de leer este versículo de Colosenses 3, mire el versículo 28, a ver si no le suena similar. Porque en este complementamos lo que dice
capítulo 3, versículo 16, dice, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre, no es a cierto hombre, sino a todo hombre. ¿Qué más? Enseñando a quién? A todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermano, este versículo nos dice que el Pablo en su ministerio, Pablo amonestaba, Pablo enseñaba en toda sabiduría. Así que tenemos que entender, iglesia amada, que todos los creyentes somos ministros. Y dijimos que ministros son ¿qué? Siervos. Y debemos y tenemos el deber, es una orden que tiene todo creyente de ministrarnos los unos a los otros, de amonestarnos los unos a los otros, de enseñarnos los unos a los otros. Debemos hacerlo con sabiduría, usando los dones que Dios te ha dado. Se lo dije la semana pasada. Nadie puede decir, yo estoy en la iglesia de Jesucristo y yo no tengo un don. Si usted no tiene un don, es o porque no lo ha descubierto o porque entonces usted no es hijo de Dios. Porque te consideras hijo de Dios, Dios te equipó. Corintio lo dice, Él repartió los dones como Él quiso. Tú tienes dones, búscalo en el Señor. No es, Señor, yo quiero tal don. Recuerde, esto no es una radio donde usted complacencia, Señor. No. Es el que Él quiso y Él sabe por qué se lo dio. Mira el versículo 28. Aunque anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentaros perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, déjeme leérselo en la traducción lenguaje actual, porque me gusta cómo suena allí. Dice, nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos, enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. ¿Sabe qué es lo triste, iglesia? Que muchas personas hoy en las congregaciones forman personas con el propósito equivocado. Forman personas para que los sigan a ellos o a una organización y no para que sigan a Cristo. O forman personas para que ellos se sientan bien. Este versículo desbarata ese argumento, porque Pablo aquí está apuntando a otra cosa totalmente diferente. El objetivo de Pablo es llenar, de llegar a Cristo, no es de que se cumpla el sueño americano. El propósito de Pablo no es de que tú te sientas bien. El propósito de Pablo no es que te llenes de bienes materiales. No es de que tengas una superación personal. El propósito de Pablo, según este versículo, ¿cuál es? Presentarte como perfecto en Cristo Jesús. Pablo amonestaba, Pablo enseñaba con toda sabiduría la verdad de Dios para que el creyente cada día se fuera pareciendo o fuera más y más perfecto. Hermoso propósito. Ahora, la palabra perfecto aquí no es lo que usted está pensando. La palabra perfecto aquí es presentar, dice aquí el apóstol Pablo, maduro. Esa es la meta, que el creyente cada día vaya madurando espiritualmente. Hermano, la meta no es llenar el templo de personas. Hoy esa es la meta de muchas congregaciones, llenar el templo de personas. Yo hablaba con un hermano hace unos días, donde alguien preguntaba, mire, ¿qué hace tal iglesia, mega iglesia, para que la gente llegue? No, ellos hacen tal cosa. Bueno, hagamos nosotros lo mismo. Hermanos, es una perspectiva mundana de la predicación de Jesucristo. Usted hoy ve gente disfrazada en los púlpitos, de payasos, de frutas, de no sé qué cosa, de luces, de humo. ¿Para qué? Para llenar el templo. Es que la idea no es llenar el templo. A mí me gustaría que estuviera lleno, pero es que la idea no es que se llene el templo. Esa no es la meta. La meta tampoco no es que usted se sienta alegre.
Vamos a cantar canciones alegres para que la gente se sienta alegre, para que la gente se mueve. O sea, la meta no es de que la gente grite, ni salte, ni dance. Esa no es la meta. La meta, hermano, tampoco es cuántas personas han hecho profesión de fe. ¿Y por qué digo esto? Porque cada vez que se hace alguna actividad, yo casi no lo comparto mucho, pero cada vez que hace una actividad cristiana, el énfasis de las iglesias son cuántas personas hicieron profesión de fe. ¿Cuántas personas levantaron la mano? ¿Cuántas personas dijeron que aceptaron a Jesucristo en el corazón? Hermano, ese no es el punto. El punto no es cuántas levantaron la mano. El punto es cuántas personas hoy están madurando en Cristo. ¿Cuánto esas personas hoy se están pareciendo más y más a quién? A Cristo. Esa es la meta. Hoy usted ve una cantidad de personas que dicen que tienen a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, pero que su nivel espiritual es un desastre, a pesar de que llegan muchos años en las congregaciones. Si el pastor o alguien le dice, hermano, llegue temprano a la iglesia, se enojan. Si el pastor le dice, hermano, cuide a su niño, que su niño esté quieto, se enojan. Si el ujier le dice, ahora que estamos en tiempo de máscara, hermano, póngase la máscara, se enojan. Si el ujier le dice, hermano, tenga a su niño callado, haga algo, se enojan. Si no les llaman, se enojan. Si no los si los corrigen, se enojan. Si le dicen, hermano, usted le toca sentarse en tal lugar, se enojan y dicen, no, yo quiero sentarme aquí. Si no los saludan, se molestan. Si los ponen a orar, no saben orar. Si los ponen a buscar un versículo en la Biblia, tampoco saben buscar el versículo en la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Un nivel, pero la iglesia está contenta porque el domingo pasado 10 personas levantaron la mano. Es triste, pero esa es la realidad. Y Pablo dice en este pasaje, yo enseño, yo exhorto para que maduren. Y es lo mismo que vemos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Por eso dejó pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. Y cuando hablo de los profetas y los evangelistas, estoy hablando de los verdaderos, no los falsos de hoy. ¿Para qué los dejó? Dijo el apóstol. Los dejó para la edificación de la iglesia. Para que todos lleguen a qué? A la unidad de la fe, a la medida de la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Cristo. Dios quiere que seamos maduros espiritualmente, pero tristemente a algunos hoy todavía tienen no sé cuántos años en el evangelio y todavía hay que estarle cambiando pañales. Ahora no me digas que esto es solamente para el pastor, esto es solamente para los siervos. No, es para todo creyente. Todo verdadero creyente en la iglesia de Jesucristo, si estás en Cristo, debes estar madurando sí o sí. Unos más rápido que otros, otros más despacio que otros, pero la idea es que estamos ¿qué? Madurando. La meta de Dios es que madures espiritualmente. La meta del apóstol Pablo cuando enseñaba era que maduraras espiritualmente. La meta mía como pastor local es que cada día vayas madurando espiritualmente. Y la meta de todos como iglesia es de que vayamos madurando espiritualmente cada día. Y usted me pregunta, pastor, ¿y cómo lo logramos? Bueno, el texto nos da la respuesta. Vaya conmigo al texto. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, que anunciamos a Cristo. ¿A quién anunciamos? La Biblia, la traducción, la Reina lo traduce, ¿a quién anunciamos? Hermano, todo está centrado ¿en quién? En Cristo y su obra. Aún en la iglesia del Señor se necesita que nos anuncien a Cristo. Aquí no es que se anuncia al pastor, aquí no es que se anuncia los sueños de Sutano y Mengano, aquí no se anuncia los milagros que esto y lo otro, que para allá, no. Aquí anunciamos a Cristo, porque la única forma para que el creyente pueda madurar es que le hablen de Cristo. Fuera de Cristo no hay madurez espiritual. No hay. Para seguir creciendo, hermano,
Tú necesitas con urgencia, yo necesito con urgencia que me anuncien cada día más y más a Cristo. Y no importa cuánto tiempo usted tenga en la congregación, cada día necesitamos conocer más y más a Cristo. Así tenemos que aplicar las palabras del filósofo, ¿no? Solo sé que nada sé. Hermano, cada vez que usted conoce a Cristo, lo único que sabe es que no sabe nada de Él. Necesita conocerle más y más. En segundo lugar, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, no solo anunciamos, sino que nos amonestando a todo hombre. Esto no nos gusta mucho. Mire, amonestar nos presenta la idea de, donde esas palabras, prevenir, estimular, animar, exhortar. Miren lo que le voy a decir. Hermano, todo creyente, esto no es trabajo del pastor. Y yo quiero que usted, por lo menos ustedes que están hoy, y si algunos lo están viendo por las redes sociales, se lo aprendan de memoria. Ni siquiera hacer un clip, pues haga un clic también de esto, pero tienen que aprendérselo de memoria los hermanos. Si somos llamados, todo cristiano es llamado a advertir a otro creyente en referencia al pecado o alguna conducta inapropiada que está en la cual se está moviendo o las consecuencias de vivir en ese pecado. Todo creyente es responsable. No sé de dónde sacamos ese bendito vicio de que, bueno, después te digo. Hermano, si somos ministros, si tú estás en Cristo, si eres parte del cuerpo de Jesucristo, el creyente es tu deber, es tu responsabilidad como hermano, amonestar o exhortar las veces que sea necesaria a tu hermano en Cristo cuando lo veas actuando haciendo algo incorrecto. Usted no necesita llamar al pastor para pedirle permiso. Pastor, ¿puedo amonestarle, hermano? No. Si usted lo vio y está actuando mal en una situación, tiene toda la autoridad bíblica para acercarse y decirle, hermano, estás actuando incorrectamente por esto, por esto, por esto, por esto, corrige. ¿Por qué tiene que ir a pedirle permiso al pastor? No, pregunto yo en mi ignorancia. Póngase los pantalones, tiene la autoridad bíblica, tiene el sustento bíblico. Ni es chisme, ni es juzgar. Bueno, cuando lleguemos a Mateo 7 hablaremos de ello, porque hoy todo el mundo tiene todo, a todos le tenemos miedo a eso. Tengo toda la autoridad bíblica, me la acerco, hermano, lo voy a amonestar porque estoy viendo y estoy viendo una conducta en usted que no es adecuada. Si usted está en una fila, a ver, bueno, no, mejor otro ejemplo, mejor. Al rato pienso en otro. Tu respuesta debe ser ir a ese creyente, corregirlo. Ahora, si él no cambia su conducta, entonces tú vas donde el pastor. Pastor, mire, vea, al hermano Sotano lo vi haciendo tal cosa. Hablé con él y sigue en ese relajo. Pues bueno, hable ahora usted con él a ver si ve. Así tiene que ser. Pero tristemente a veces ven a algún hermano y me llaman a mí. Hermano, pero si usted lo vio, ¿por qué usted no va y le dice usted? Acérquese a él y diga, hermano, la semana pasada o tal día lo vi haciendo esto. Me parece que no es correcto por esto, lo otro. Hermano, corríjalo, amo en el Señor. Pero es triste, la gente ve hermanos en conducta pecaminosa o conducta inapropiada y en lugar de ir a ese creyente, se van a otro creyente a contarle el cuento a otro creyente. No sé por qué. Eso sí ya es chisme. O a no ser de que esté pidiendo consejo para ir a hablar con el otro creyente. Pero las posibilidades de que esté pidiendo consejo son mínimas. No, hermanos. No es pecado ir a confrontar a tu hermano cuando está actuando mal. Es tu deber, es tu responsabilidad. Y si lo corregimos y no se corrige, bueno, Mateo dice que si después de tantas correcciones ese hermano no corrige, pues lo traemos al delante de la congregación, hermano. Llevamos 2 meses diciéndole que se componga en esa situación y sigue en ese relajo. Mire, esta persona parece ser que aunque se congrega con nosotros, es un pagano vestido de oveja.
Pues eso dice Mateo 18, por si lo quiere leer. Es nuestra responsabilidad. Se lo muestro con la Biblia. Vaya pues a Romanos 15:14. Esto no es una labor únicamente del pastor, porque es que la gente cree que es únicamente el pastor, hermano. A veces la gente hace cosas y guardan silencio y uno se entera por ahí, años y años después, cuando ya, ¿para qué? Mira lo que dice Romanos, ¿qué dije? 15, versículo 14. ¿Lo tiene? Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis, ¿cómo? Amonestaros los unos, ¿a qué? A los otros. A ver, ya me acordé, no lo tenía, pero ya me acordé, Dios lo trajo a mi mente, lo voy a decir. ¿Cuál fue el caso en 1 Corintios capítulo 5? ¿Qué fue lo que Pablo le recrimina a esta congregación? ¿Ah? ¿Alguien se acuerda qué pasó en 1 Corintios capítulo 5? ¿Cómo? Había ahí una mezcla de adulterio con, ¿cómo se llama la otra esa? Con incesto, fornicación, de todo había ahí. Y parece ser que todos sabían y la gente estaba. No digan nada por amor. No digan nada porque no se puede juzgar. No digan nada porque se molesta el hermanito. Pues que se moleste. Porque la forma que está viviendo no es la de un hijo de Dios. Pablo dijo, ustedes debieron haber hecho algo y no hicieron ni fu ni fa. Sáquenlo porque entonces yo sí me pongo, yo sí no voy a alcahuetear eso. Y dijo, sáquenlo. Más adelante parece ser que el joven se arrepintió y regresó. Así que hermano, Pablo dice, estoy seguro que vosotros está llenos de bondad. Hermano, corregir a un hermano que está enfadado no es falta de amor. No es que tú no eres bondadoso ni misericordioso, ni que te crees súper espiritual. No, simplemente en ese momento vi que el hermano está actuando mal y lo puedo llamar la atención. Mira lo que dice Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Lo tiene. Ahí adelantico está de ¿qué? De Colosenses. Ve. Dice, también os ruego, hermanos, ¿qué dice? Que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? ¿Ah? ¿Los qué? Los vagos, los que no hacen nada, están ahí perdiendo el tiempo. O sea, amoneste a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Me ha dicho, aquí nos da a todos un poquito. Amoneste al ocioso. Ahí dice, también os ruego, pastor, amoneste al ocioso, pastor, alente al de poco ánimo, pastor, sostenga a los débiles, pastor, sea paciente para con todos. ¿Es responsabilidad de quiénes? De todos. Pero alguien está desanimado y, pastor, mire, Cantinflas está desanimado, ¿por qué no lo llama? ¿Usted ya lo llamó? ¿Usted ya habló con él? ¿Ya le infundió ánimo? No, pues llámelo usted, porque usted es el pastor. Y entonces la gente dice, es que, entonces la excusa de los otros es que dice, es que no es lo mismo que a uno lo llame el hermano, no sé, X, que lo llamen al pastor, y que sea, no, se vuelven pastor dependientes. No, si el hermano X lo llama con un versículo bíblico para motivarlo, tiene el mismo valor como si yo lo llamara y le diera el mismo versículo u otro versículo. ¿Es responsabilidad de quiénes? De todos. Y por lo menos espero que ustedes aprendan hoy que están aquí. Si ve a alguno desanimado, pues si yo lo vi, mi responsabilidad es que yo voy y hablo con él, oro con él, luego comparto, bueno, pastor, mire, estoy hablando con el hermano, está medio desanimado, ahí le dejo el dato para que cuando tenga la oportunidad, hágale, pero yo estoy ahí también con el pastor. Que sostengamos a los débiles, porque hay débiles en medio de nosotros. Hay débiles, hay hermanos, perdón, que pues van caminando como el caracol despacio, entonces dice, sostengámoslos. O sea, y después dice, seamos pacientes. Oh, qué complicado. Ser paciente con el hermano que está un poquitico más atrasadito que yo un poquito más adelantado y ya me lo quiero.
Hermanos, los creyentes somos llamados a exhortar, a animar, a consolar, a estimular, a amonestar. ¿Cuántas veces? Las veces que sean, ¿qué? Necesarias. Y en tercer lugar, dice el apóstol Pablo, regresando a nuestro pasaje en Colosenses, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Esto se refiere a la verdad del evangelio. Ahora, ¿no le suena esto similar a la gran comisión? ¿Qué dice la gran comisión? Id, predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Enseñándoles qué? Todas las cosas que yo los he enseñado. Eso fue lo que Cristo le dijo a los discípulos. Vaya, enseñen todas las cosas que yo os he enseñado. Y esto es lo mismo que vemos en Colosenses 3:16, que ya leímos, la palabra amor en abundancia, que nos exhortemos, que nos enseñemos los unos a los otros. Es nuestra responsabilidad. Eso no es únicamente para Pablo, no es únicamente para el pastor, no es únicamente para el maestro de los maestros de escuela dominical en cualquier área que estén sirviendo, es para cualquier creyente. Es que ser cristiano es más que ir a una iglesia a sentarse y escuchar, como hablamos la semana pasada, ser un consumidor. Que voy a que me den, que me den, que me den, que me den. Sí, pero en algún punto, en algún momento tengo que dar algo yo de lo que estoy recibiendo. Recibí de gracia, doy de gracia. Y esto nos lleva al último punto, ¿no? La fuerza o el poder del ministerio. Pablo dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermano, una de las cosas que usted ya se pudo haber dado cuenta, y si no se ha dado cuenta, pues espero que se dé cuenta, es que servir a Dios, servir al Señor Jesús requiere esfuerzo enorme. No es fácil. Si usted examina el ministerio del apóstol Pablo, quizás del cual tenemos más referencia, podemos notar que pasó por muchas desilusiones, pasó por muchas dificultades, pasó por quebrantos, aún por quebranto de salud, pero nunca se desanimó. Usted nunca escucha al apóstol Pablo diciendo estoy desanimado por esto. Y usted me estará diciendo, pastor, si él hubiera dicho no hubiera salido en la Biblia. Estoy seguro, hermano, que si hubiera pasado hubiera salido. ¿Por qué se lo digo? Bueno, porque hemos visto en la escritura a otros grandes hombres de Dios que sus pecados, ¿qué pasaron con ellos? ¿Qué pasó con los pecados de esos grandes hombres de Dios? ¿Qué pasó del pecado cuando Abraham mintió? ¿Qué pasó con ese pecado? ¿Dónde está? ¿Por qué sabemos que cometió ese pecado? ¿Por qué sabemos que David adulteró, que mató, que engañó? ¿Por qué sabemos que Moisés quedó fuera de la tierra prometida? No entró a la tierra prometida con el pueblo. ¿Por qué? Porque escrito está. De Pablo, una de las referencias que nos dice de él es que cuando estaba en el momento de, parece que era la ceguera, y él clamaba por ese aguijón en la carne, él luego dice y reconoce ahí, me fue dado para que no se me levantara el orgullo. Así que si Pablo en algún momento hubiera estado desanimado por esa cosa, hermano, estoy 100% seguro de que estaría escrito. Y no está escrito porque simplemente, a pesar de que era un ser humano, aprendió a descansar en el Señor y por eso dijo, he aprendido a estar contento en cualquiera que sea la circunstancia que esté pasando, ya sea en abundancia o ya sea en escasez. ¿Y por qué logró todo eso? Bueno, aquí está la respuesta. Por la potencia. ¿La potencia de quién? Dígame, hermano, ¿la potencia de quién? La potencia de Él, ese Él que dice ahí, potencia de Él es la potencia de Cristo. Y para que no quede duda, dice, la cual actúa poderosamente en mí. Gálatas 5:20, una vez más, ¿qué dice? ¿Quién recuerda? ¿Nadie recuerda que dice Gálatas 5:20? ¿O 2:20? 2:20.
2:20, sí, 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy ¿qué? Crucificado. Ya, ¿qué? No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermano, la vida cristiana no se puede vivir en nuestras propias fuerzas. No se puede. Necesitamos el poder de Dios operando poderosamente en nosotros. Es el poder de Dios el que nos mantiene firme. Lo hemos hablado, dicho una infinidad de veces. Nosotros actuamos porque es que tenemos que actuar, pero lo que nos fortalece es recuerda la oración del apóstol Pablo en el versículo 11, cuando oraba por los hermanos de Colosenses y aún por nosotros, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la gloria, a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Somos propensos a fallar. Por eso necesitamos constantemente depender del poder de Dios. Juan capítulo 15, lo sabemos mucho de memoria. Apartados de él, ¿qué? Nada podemos hacer. Así que mis amados hermanos, en lugar de estarnos quejando por la situación en la cual estamos viviendo, en lugar de estar diciendo, es que servir al Señor es muy peligroso, es muy pesado, vienen muchos problemas. No, hermano, debemos estar gozosos y decirle, Señor, fortaléceme con tu poder para permanecer firme en lo que tú me has llamado a hacer. Hermano, Dios nos llamó a cobardes. Dios tampoco llamó a flojos, tampoco llamó a perezosos. Hay que estar firmes, como el apóstol Pablo. Por eso Pablo pudo decir al final de su carrera, he acabado la carrera de la fe. He corrido como debía correr. Hermano, hay momentos cuando uno está a veces haciendo algún deporte o algunas cosas que llega un momento donde uno ya deja de correr, uno corre ya es con el corazón. O lo que hace uno es con el corazón, o sea, usted está fundido, pero usted está tan entrado que usted le da y le da y le da. Vamos, si lo hacemos en algún deporte, ¿por qué no? En el servicio a Jesucristo, que es la mejor inversión que podemos recibir. Así que por muy pesado que sean los sacrificios que usted tenga que hacer por causa de Jesucristo, hermano, saber que la gloria de Dios mora en mi corazón es suficiente fortaleza para seguir firme. Así que estos 5 aspectos del ministerio de Pablo que miramos en estos versículos, hermano, son aplicados a cada uno de nosotros el día de hoy. El mismo Dios que Pablo predicaba, que vivía en Pablo, es el mismo Dios que tú y yo predicamos y vive en nosotros. Esto nos debe servir de motivación. ¿Qué dijo Pablo a Filipenses? Busque Filipenses a los Filipenses, busque Filipenses 4:9 y con esto termino. Y creo que en base a lo que he visto hoy, hace mucha referencia a nosotros el día de hoy. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Pablo fue el único que dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Yo no le voy a decir a usted que me imite a mí como yo imito a Cristo. Mejor le digo, lea lo que dijo Pablo. Imitémoslo a él, porque él imitó a Cristo. Hermano, cuando como pastor lo exhorto a usted, le llamo la atención, no es porque le quiero hacer la vida imposible, es porque mi anhelo es que cada día se parezca más a Cristo. Y cuando usted hable con otro hermano, de esa vez es la meta, de que ese hermano cada día se parezca más y más a Cristo. Preguntas, hermanos, comentarios sobre lo que vemos el día de hoy. ¿O todo está claro? Igual, Filipenses. Amén.
Sí, dice al final del versículo, y el Dios de paz estará con nosotros. Una promesa hermosa y gloriosa que debemos tener en cuenta. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ok, vamos entonces a invitarle a que ponga sus pies allí, donde está. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y luego vamos a ver si tenemos un tiempo de oración. Padre del cielo, te damos una vez más gracias, nos presentamos ante tu trono de gloria, reconociéndote como nuestro Señor, como el dueño de nuestras vidas, aquel que entregaste todo por nosotros y que hoy nos permite presentarnos delante de ti. Estamos agradecidos por esa obra magnífica. Señor, y tomamos la oportunidad para agradecerte por este pasaje, Señor, por estos aspectos de el ministerio que el apóstol Pablo desempeñó eh, y que hoy tenemos la responsabilidad como creyentes de desempeñarlos. Señor, enséñanos cada día a tener una meta clara, Señor, que la meta no es agradar a un hombre, la meta no es quedar bien con los hombres, la meta es cada día parecernos más a ti, la meta es madurar. Señor, enséñanos cada día a tomar esa responsabilidad de exhortarnos, de animarnos, de motivarnos, de enseñarnos. Señor, que entendamos que cada uno somos responsables de hacerlo. Señor, que usemos la sabiduría que tú nos has dado de tu palabra. Señor, que entendamos que no es en nuestras propias fuerzas, como dice tu palabra, Señor, no es con espada, Señor, ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Señor, que el poder que mora en nosotros nos fortalezca en esos momentos de dificultad, en esos momentos de aflicción, en esos momentos de tristeza, que podamos aferrarnos a tu palabra, a tus promesas, oh Dios. Padre, gracias por este tiempo y por lo que tú estás haciendo en nuestra congregación. Oramos, oh Dios, por aquellos que no te conocen, Señor, y están presentes o que nos ven, Señor, luego por medio del video, que si no te conocen puedan llegar a conocerte, puedan llegar a servirte. Que tu Espíritu Santo los convenza de pecado y puedan llegar rendidos a ti y reconociéndote como Salvador, como Señor de sus vidas. Amante Dios, te damos infinitas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.